El 5 de julio de 1996, mi hija se volvió loca. Tenía 15 años y su desmoronamiento marcó un momento crucial en la vida de ambos. Me siento como si estuviese viajando sin parar, sin ningún sitio al que volver, dijo en un momento de lucidez. De repente, toda posible comunicación entre los dos se había desvanecido. De la noche a la mañana, nos habíamos convertido en unos extraños. Con estas palabras da comienzo la novela Hacia el amanecer, escrita por Michael Greenberg. Es un testimonio real y estremecedor sobre el esfuerzo de un padre por acercarse a su hija que sufre trastorno bipolar, pero también quiere ser un homenaje necesario a los familiares de estos enfermos que sufren como ellos el desconcierto del delirio repentino. El 80% de la población no sabe lo que es el trastorno bipolar. Dijeron la persona que hablaba... La inmensa mayoría de la población media no entiende lo que es el trastorno bipolar o no saben de él. A lo mejor sí saben algo de depresión, porque depresión es casi lo... Pero lo que no saben a lo mejor es el estado de euforia. Hablamos del tipo 1 de depresión bipolar. Cuando estás en euforia, dices, mira qué contento, mira qué tal, pero... ¿Y cuando estás en depresión? Cuando estás en el pozo sin saber cómo salir de él. El 80% de la población no sabe lo que es el trastorno bipolar. Y a lo mejor me quedo corto. Y luego cuando tú explicas que tienes un trastorno bipolar con pelos y señales, el que te está escuchando le entra por un oído y le sale por el otro. Amor mío, tengo la certeza de estar enloqueciendo otra vez. No podremos soportar otra de estas terribles crisis y sé que esta vez no me recuperaré. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Por lo tanto, voy a hacer lo mejor que puedo hacer. Todas las personas, de alguna manera, experimentan a lo largo de su vida cotidiana cambios en los estados de ánimo. Alegría, tristeza, euforia, angustia, amor, desamor, felicidad, desencanto. Pero, ¿cuándo supone esto una patología? Lo que quiero decirte es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has tenido una paciencia infinita. Yo creo que de una manera general podemos considerar que uno tiene una euforia patológica cuando eso produce un cierto deterioro en la vida de las personas. O sea, uno puede sentirse muy alegre por determinadas circunstancias. Si a una persona le toca la lotería, pues seguramente que esté muy contento. Pero todo el mundo nos damos cuenta, y el mismo, que ese estado de ánimo, pues que puede ser muy exagerado en unos momentos, porque le ha tocado la lotería, corresponde a una razón, hay un motivo, y uno es proporcional a esas circunstancias y temporal, dura poco. En las alteraciones del estado de ánimo, esos cambios no tienen en muchas ocasiones en absoluto relación con las circunstancias, son exagerados, son demasiado duraderos y además llegan a producir algún deterioro en la vida de las personas, en el trabajo, en la vida familiar. ¿Podrías explicarme qué crees que estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo, pues? He ido a buscarte y no estabas. Estabas en el jardín, no quería molestarte. Me molestas cuando desapareces. ¡No he desaparecido! He ido a pasear. ¿A pasear? ¿Eso es todo? ¿Un paseo? Virginia, tenemos que ir a casa. Nelly está preparando la cena y ha tenido un día muy difícil. Es nuestra obligación comer lo que prepare. No existe tal obligación. Semejante obligación no existe. Tú tienes una obligación con tu cordura. He soportado esta custodia. Este horrible encarcelamiento. No, Virginia. Soy atendida por médicos. A todas horas soy atendida por médicos que me informan de mis propios intereses. Porque ellos nos conocen. Eso no es cierto. No conocen ni un ápice de lo que me interesa. Virginia, yo puedo entender que es difícil para una mujer de tu... ¿De qué? ¿De mi qué exactamente? De tu talento. Aceptar que no es la más adecuada para juzgar su propio estado. Entonces, ¿quién debe juzgarlo? ¡Tienes un historial! Un historial de confinamiento. Te trajimos a Richmond por tus continuos ataques, desmayos, depresiones, las voces que oyes. Te trajimos aquí para salvarte del irrevocable daño que pretendías hacerte. Has intentado suicidarte 2 veces.
El tratamiento de este trastorno requiere de mucho esfuerzo y paciencia por parte de los familiares, que a veces no saben qué hacer, qué decir, cómo distinguir la persona amada de la persona que sufre una crisis, un delirio, un arrebato repentino, aparentemente sin sentido y desmesurado, que le convierte en otra persona desconocida, extraña, incomprensible. Algunos acuden a grupos de terapia para compartir sus experiencias con otros familiares y aprender a entender un poco mejor cómo tratar la enfermedad. Sé que la medicación es la que le ayudará a ella. O sea, yo lo que intento es no añadir problemas, enfrentarme con ella y decirle, me has dicho, no sé. Yo durante años me he ido, que me he escapado. Cuando tú dices que yo tengo que hacer algo, claro que sí, es que hay situaciones, he probado yoga, tai chi, no sé qué, he hecho todo lo que he podido, lo que voy, o sea que no es fácil. Yo he aprendido a controlar las fases de euforia y depresión por hacer caso tanto a la psiquiatra como a mi mujer. He logrado en unas fases de manía, cosa muy difícil, pero se puede hacer, he logrado hacer caso a mi mujer, revolviéndoseme las tripas, el ser y todo, porque mi mente, todo mi cuerpo, toda mi energía iba en un destino, que era el de la manía. Y mi mujer me daba una serie de consejos y el último que me dio fue, Diego, es muy tarde, estás trabajando en el ordenador, cosas de ingeniería, que es una de las cosas que me da en la manía, por favor, mira, no me dedicas tiempo, te gusta dedicarme tiempo, no le dedicas tiempo a tus hijos, te gusta dedicarle tiempo. La comida la haces rápida y corriendo, que la hago yo, y te gusta hacerla, y ahora la haces y sales corriendo otra vez al ordenador. Te has puesto una hora de sueño a las 11:30, 12 menos algo, y cada vez estás durmiendo menos, 1:30, 2, 3. Ese día que me lo dijo, yo pensaba estar toda la noche sin dormir. Y ya me imaginaba todo el día siguiente siguiendo con la misma actividad. La fase de manía es quizás la parte que nos resulta más misteriosa y compleja, la que hace que la persona esté como tocado por una fuerza superior que le guía por mundos imposibles de entender, anhela intensas emociones, acción desenfrenada y un hambre constante de atención insaciable. Las primeras teorías hablaban de que en la fase de manía había un exceso de dopamina, de noradrenalina, y en las de depresión un defecto, ¿no? Eso puede ser verdad, pero es insuficiente para explicar estos cambios de ánimo. Hoy en día lo que se entiende que existe es una alteración de los mecanismos, que es lo que he dicho anteriormente, que regulan los estados de ánimos, esa especie de animostato o de termostato, que son los que, al no estar bien controlados esos circuitos, pues saltan de la euforia a la depresión, ¿no? El interés ahora se ha puesto en lo que acontece en el interior celular, en todos los circuitos que regulan la actividad de las neuronas, y se está centrando pues en los llamados segundos mensajeros, que es donde se ha visto que actúan determinadas moléculas como el litio, y posiblemente en esos mecanismos de regulación intracelular pues esté en la clave del trastorno bipolar, de estos cambios de ánimo. Entonces me da por estudiar aviones, Fórmula 1, aerodinámica, y al final cuando veo lo que yo he querido hacer en la manía, me da cuenta que quería hacer el trabajo de 7 o 8 profesionales de cualificado nivel, de Fórmula 1 o de diseño, y he querido hacerlo yo solo, un programa, aprender un programa de 3D, de trabajar, de hacer un coche en 3 dimensiones, que no tengo ni idea, pero decir, esto lo voy a aprender. Coger un programa antiguo de la NASA, que lo utilizaban para los coeficientes aerodinámicos, para aviones, y decir, bueno, yo hago un coche de carreras, engaño al programa, le hago correr por la pista y veo qué coeficiente aerodinámica tiene el diseño del coche que yo he hecho. Absolutamente un trabajo, vamos, de chinos. A veces, cuando es muy grave, aparecen incluso síntomas psicóticos y alucinaciones, y en muchos casos de manía grave, el enfermo ha de ser ingresado, en ocasiones a la fuerza, al carecer el paciente de conciencia de su enfermedad.
No estamos jugando que la crisis dure un poco más o un poco menos, nos estamos jugando de que pueda haber una situación tan de crisis que pueda llevar a una persona al borde del suicidio o al suicidio. Y además no estamos tampoco ni siquiera pensando en la angustia que eso puede producir en sus familias y en sus propios entornos afectivos. Sí, su hermano ha expuesto su caso con toda claridad, subrayando el hecho de que es usted mismo quien ha querido ser recluido aquí voluntariamente. Ahora bien, ha de saber que no hay diferencia entre un trastorno mental y cualquier otra enfermedad que uno haya podido contraer. En cuanto a las alucinaciones que describe, son un acompañamiento normal de los trastornos de este tipo, ya sean congénitos o adquiridos. Desde el momento en que usted está dispuesto a ponerse en guardia, ya no tiene por qué sentir esos terrores. Lo comprende, ¿no? Al mismo tiempo necesita tranquilidad y reposo, una vida reglamentada en sitios agradables. En toda la institución en este momento no tenemos más que 11 pacientes varones. La comida es sencilla pero sana. Y además aquí uno está tranquilo. Sí, tranquilo. Ah, le presento a nuestro superintendente. Aquí tiene al señor Vincent van Gogh de Holanda. ¿Por qué le acompaña el señor Van Gogh a su habitación y le explica un poco nuestras reglas y costumbres? No. De momento prescindiremos de esto con usted hasta ver lo que hace falta. De las profesiones, por así decir, que se han asociado con esto, el genio, por ejemplo, es una de las figuras, el genio moderno, asociadas a este tipo de trastornos. Y en cierto modo es verdad, ¿no? Se sabe que hay muchos artistas, escritores, filósofos y fundadores de religiones. Siempre es muy común en los delirios del trastorno bipolar que se crea Napoleón o que se crea Jesucristo o que se crea Simón Bolívar, ¿no? Son grandes personajes y entonces hay un delirio de poder, eso es bastante común. Es verdad que, o por lo menos lo que conocemos, hay muchos escritores, artistas que ha sido, pero bueno, también políticos, también se dice que Abraham Lincoln, Churchill eran bipolares. Es decir, quizás son la gente famosa que conocemos o se ha podido estudiar que haya ese trastorno, o que en su vida a lo largo de los periodos se haya podido estudiar y que pueda ser o sea, antes no existía el diagnóstico, evidentemente, que se diga ahora que Van Gogh era bipolar, pues es un poco analizando su biografía y su conducta, sus obras, sus estilos y llegar a esa conclusión, ¿no? Parece ser que el pintar es beneficioso y hasta necesario para el buen estado del paciente, siempre, desde luego, que no se le consienta incurrir en los excesos de trabajo y las emociones que provocaron su crisis anterior. No es raro que artistas célebres hayan padecido esta enfermedad, teniendo en cuenta que los trastornos afectivos forman parte de la humanidad desde sus orígenes, suponiendo en la actualidad las personas diagnosticadas un 4% de la población. Escritores como Virginia Woolf, Samuel Beckett, Scott Fitzgerald, Charles Dickens, Tolstoy, Hemingway. Músicos como Gustav Mahler, Schumann, Charlie Parker, Kurt Cobain, una larga lista de nombres suenan como posibles enfermos de trastorno bipolar. Además, existe un número indeterminado de personas que también padecen de trastorno bipolar, pero que no están diagnosticadas, puesto que confunden su enfermedad con meros rasgos caracterológicos. Y la gente puede pensar, de hecho lo hay y no lo manifiesta, que la etapa de manía no la quiere perder, porque sufre tanto cuando tiene depresión que cuando está en manía dice, che, no me quites esto, joder, lo he pasado tan mal entonces y ahora estoy tan potente, tan eufórico, la palabra, aunque no le gusta a los psiquiatras la palabra euforia, sino manía, pero para explicar y que se entienda mejor, estoy tan potente, tan lleno de energía, con tantas ideas, esto que no me lo quite nadie. Pero eso es falso, porque no se llega a nada generalmente. Los escritores, los compositores, los políticos, etcétera, 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 que hayan vivido en estado de manía muy permanente o ciclando muy rápido, como me has preguntado antes, seguro que han pagado un coste personal muy grande. Otra cosa es que la humanidad, nosotros, digamos, qué maravilla lo que ha escrito o lo que ha hecho esta persona. Pero a nivel personal, de él mismo y su entorno, seguro
seguro, que ha pagado un precio muy grande, pero muy grande, existencialmente muy grande como persona. Actualmente se están publicando libros que ponen de manifiesto el dramatismo que supone esta enfermedad si no se reconoce abiertamente y se trata debidamente. Tanto los talleres como los grupos de psicoeducación, una de las funciones que cumplen primero, pues los talleres que hacen ellos pues es aumentar su autoestima, ¿no? Porque ven que pueden embarcarse en un proyecto y finalizarlo con éxito, ¿no? Eso es muy importante. Y luego también son espacios para relacionarse entre ellos, ¿no? Lo que es el tema del apoyo social, que es muy importante, porque se ha visto que el apoyo social actúa como un amortiguador, por ejemplo, pues de los impactos de las depresiones o incluso para prevenir las fases de manía entre ellos, que ya se conocen, dice, oye, ¿no estarás tú un poco subidito, no? Y entonces pues se apoyan los unos los otros, luego los fines de semana quedan entre ellos para ir a exposiciones, para ir a, pues también van al teatro, van muchísimo al cine, y entonces eso les ayuda mucho, porque hay mucha gente que viene a la asociación que no tiene amigos, que ha roto con todas sus amistades por razón de la enfermedad, y vienen solos y aquí se encuentran con muchísima gente y entablan ya sus relaciones de amistad. La importancia, desde luego, del trabajo de las asociaciones en la mejoría y en el curso de la enfermedad es vital. En el caso de la asociación bipolar y en este espectro de la enfermedad es muy importante. Pues cómo, pues evidentemente por los cursos de psicoeducación que se imparten aquí en los propios grupos de autoayuda, que son muy importantes. Evidentemente un grupo de autoayuda pues funciona de esa manera, se imparten, se correlacionan las experiencias de otras personas que ya han pasado por esta información recibida y han aprendido a adquirir sus manejos de habilidades para contrarrestar y detectar los síntomas o pródromos de la enfermedad y poder con ello poner soluciones que ya hemos aprendido para evitar que el curso de esa enfermedad sea más larga. Entonces todo eso se aprende aquí dentro, habilidades en el manejo del sueño, tener una adherencia al tratamiento, cosa que es muy importante, porque de hecho cuando desconoce esta enfermedad, primeramente una cosa que se hace muy complejo al enfermo de trastorno bipolar es el pensar, el tener la idea clara de que tiene que vivir durante toda su vida con un tratamiento crónico. Conociendo al enemigo, puede saber cómo vencerlo. Y nuestro enemigo aquí es la mente. La lógica del trastorno bipolar sigue formando parte del misterio que supone nuestra mente. Los mecanismos a los que atiende varían tanto como varían las características y las personalidades de aquellos que lo padecen. Por el momento, esperando avances en el campo de la psiquiatría, el frente sigue abierto en la lucha cotidiana contra la enfermedad que mantienen pacientes, profesionales del área de la salud mental, sociólogos, trabajadores sociales y familiares. Pero la batalla principal, la de todos, es y seguirá siendo la planteada frente al estigma social de la enfermedad.